Buenos días amigos, hoy vamos a grabar la tercera entrega de las partidas de Morphy. Entonces esta partida son un poco extraños los movimientos que hace Morphy. En algunos casos hay particularmente un movimiento que resulta extraño con su estilo de juego. Morphy jugó contra un jugador desconocido y pues la partida aparece Morphy contra NN. En este caso Morphy ya las piezas blancas y su contrincante evidentemente las piezas negras. Entonces Morphy jugó E4, las negras E5. Morphy jugó H3, que es una jugada bastante extraña. Y entonces las negras jugaron D5, sacrificando pues el peón. Morphy aceptó el sacrificio, E por D5, y las negras jugaron alfil C5, atacando el punto F7. Las blancas inmediatamente tratan de mantener el peón y las negras proponen hacen C6, ofreciendo un segundo peón en sacrificio con el objeto de desarrollar el caballo con ganancia de tiempo. No obstante, Morphy prefiere jugar caballo C3 manteniendo el peón. Las negras juegan caballo F6 atacando nuevamente el peón y las blancas juegan D3 para evitar el movimiento E5. Las negras juegan A5 con el objeto de atrapar el alfil que está en C4. Si después se juega B4 y B5 y A4, las negras ganarían el alfil. Sin embargo, Morphy, a pesar de ver esto, juega alfil G5. ¿Qué pasa? Ahora las negras no van a poder hacer B5. Pues si hacen B5, las blancas jugarían caballo E4, amenazando el alfil. Las blancas negras tendrían que retroceder su alfil. Las blancas jugarían D6, atacando el alfil. Las negras tomarían alfil por peón y entonces las blancas harían dama F3. Aquí hay dos posibilidades. O las negras devuelven el alfil, ahí defienden el caballo, en cuyo caso las blancas hacen alfil por B5, C por B5, caballo por F6 jaque, alfil por F6 y dama por A8. ¿Sí? Aunque podría ser mejor aún alfil por F5, F6, dama por F6 y ahí sí dama por A8. Habría que ver alguna variante más que tal vez se nos escapa, ¿sí? Pues retomemos la posición. Retomemos la posición. Esto sería listo. Entonces volviendo al, decimos que las negras atacan el alfil. Entonces las blancas jugaron un caballo E4, el alfil se devuelve, jugamos el peón D6 atacando el alfil toma y jugamos dama F3
atacando el caballo. Y aquí vemos, las negras entonces toman el alfil, tenemos el movimiento caballo por F6 jaque, a lo que las negras tenían que tomar G por F6, alfil por F6, ganando calidad. Bueno, entonces esa digamos que sería la combinación que Morphy encontró en este caso, o que había visto. Vayamos acá, aquí y aquí. Entonces las negras, quizá habiendo visto esta combinación, decidieron jugar caballo D7, evitándose estos problemas. Las blancas entonces simplemente tomaron D por C6 y B por C6. ¿Sí? Posteriormente las blancas jugaron caballo F3. Las blancas continúan con su desarrollo. No solamente pues se desarrollan, sino también con el ánimo de posteriormente enrocarse. Las negras juegan dama C7, pues defendiendo el peón y apuntando la dama al punto H2. Las blancas hacen enroque, las negras también hacen enroque, y las blancas hacen D5, D4, atacando el alfil. Por lo tanto es necesario tomar. Las blancas juegan caballo por D4 y las negras devuelven su alfil a D6 con el objeto de atacar el rey enemigo. Entonces aquí las blancas atacan el alfil y a la vez el enroque. ¿Sí? Aquí hay que tener en cuenta que tanto el caballo como la dama están tocando el alfil. Luego es obligatorio el alfil quitarse de la posición donde está. ¿Sí? Por consiguiente hacen alfil H2 jaque. Rey se va a H1, es la única posibilidad que tiene. Y las negras ahora juegan caballo E5. Caballo E5 parece una muy buena jugada por la siguiente razón. Primero, si el rey come alfil por H2, entonces las blancas comerían caballo por C4 y habría jaque a la descubierta. Por tal razón, Morphy hace una jugada que en este caso es muy sencilla, porque además las blancas están tocando con su alfil el caballo de F5. Morphy simplemente devuelve. Si ustedes analizan acá con un poco de detalle, se van a dar cuenta que si en este momento las negras toman el caballo, tampoco van a obtener ninguna ventaja. ¿Sí? Entonces las negras juegan H6, el alfil va a H4, y ahora sí, caballo G6, atacando al alfil, por lo que las negras pues necesariamente toman. Las blancas toman, las negras toman alfil por F6 y las blancas juegan dama H5. En este momento las negras se rinden. ¿Qué sucede? Aquí la ventaja de las blancas, las negras pueden tomar el caballo con su dama, y las blancas y las negras pues no pueden tomar peón por alfil, porque si toman peón por alfil pues no pueden tomar porque quedarían en jaque por este alfil. Entonces además
Las blancas están amenazando el peón de H6, tanto comerlo con dama como comerlo con caballo. Entonces, si las blancas, la única que les queda es alfil por F5, pero en ese caso las blancas tomarían alfil por F5 y seguirían amenazando la captura del caballo. Bueno amigos, aquí termina la partida. Muchas gracias, espero que comenten cualquier apreciación, observación que tengan o las variantes que les parezcan interesantes. También pueden ponerlas en sus comentarios para luego hacer un nuevo video.